ahondar un poquito más en ello. Gloria al Señor. Amén. Entonces leímos la semana pasada, vamos a arrancar de nuevo con esto, que la revelación debe desearse. ¿Se acuerdan? Amén. Entonces, hay algo muy importante. Isaías 48, 17. ¿Quién me lo busca y me lo lee? Isaías 48, 17. Yo, cuando llego a la palabra de Dios, lo primero que necesito para encontrarme la verdad que Dios tiene para mí en ella, es que yo tengo que anhelarla, yo tengo que desearla. Amén. Es por esto que debemos de esperar la revelación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Ella es la única herramienta divina que nos llevará al conocimiento del diseño divino de Dios para nosotros. Amén. No existe otro libro que me pueda decir a mí qué es lo que Dios quiere para mi vida. Solo la palabra. Entonces, cuando yo llego a la palabra, yo tengo que escudriñarla con la necesidad de que Dios me hable. Amén. De que Dios me muestre cosas. Yo tengo que desear eso. Si no lo deseo, la palabra se encubre de mí mismo. Amén. Jesús dijo, estas palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces yo tengo que llegar a ellas con un espíritu correcto para que ellas empiecen a hablarme de parte de Dios. ¿Qué me van a hablar? La gente a veces lee la Biblia pensando, bueno, me toca predicar, voy a buscar a ver qué predico, un tema. Jesús fue muy enfático en eso. Jesús llegó y le dijo a los religiosos de la época, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas hay vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando yo leo la Biblia, tengo que leer la Biblia con el anhelo de encontrarme con Jesús. Cuando me encuentro con Él en las escrituras, yo puedo empezar a vivir el plan de Dios para mí. Amén. 2. Esta revelación debe de esperarse. Amén. ¿Se acuerdan Romanos 12 en adelante? Amén. Dice la palabra del Señor que debemos transformar el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Pero para qué? A ver, ¿quién se acuerda qué dice? Transformados en el espíritu de vuestro entendimiento para que sepáis la voluntad de Dios. cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. Amén. Hay una voluntad de Dios escrita en estas páginas para mi vida. Y lo que yo necesito es que Dios me muestre eso. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo esperarlo. Hay gente, amados del Señor, que cuando leen la Biblia, la leen en la misma dinámica espiritual en la que oran. Rapidito. Y si Dios no me respondió, me voy enojado o enojada porque Dios no me dijo. La palabra yo tengo que esperarla. Tengo que escudriñarla. Voy a usar un término que tal vez no es el mejor, pero es el que más se aplica. Rumiarla. Amén. Ustedes conocen el proceso de las vacas, ¿verdad? De un estómago al otro, de regreso, lo vuelven a masticar, va de regreso, para adentro, para afuera, y va pasando por todos los estómagos hasta que ya se le sacó todo. Yo necesito aprender a esperar en la palabra. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué debemos esperar la revelación de Dios para nuestras vidas? Porque esta palabra es la única herramienta divina que nos llevará al conocimiento de lo que Dios me promete. ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que Dios va a hacer conmigo? ¿Cómo puedo yo saber si en lo que estoy es lo que Dios quiere o no? ¿Cómo puedo yo saber si debo de mantenerme en esto y luchar o debo de salir corriendo? ¿Cómo puedo yo saber si debo de ir a la izquierda o a la derecha? ¿Cómo puedo saber si es el momento de avanzar o de esperar? ¿Cómo puedo saber si es el momento de adorar o de orar? ¿Cómo puedo saber todo eso? Son tantas cosas, tantos botones para poder llegar a hacer lo que Dios quiere. Amén. Siempre vienen y nos dicen, hermano, hay una voluntad de Dios, pero no solo hay una voluntad, hay un tiempo de Dios. Entonces uno empieza a decir, bueno, ok, ya conozco la voluntad, pero ¿y el tiempo cuándo? Solo esas dos cositas ya son una maraña de situaciones las que nos producen. ¿Por qué? Porque primero, ¿cómo hago para saber qué espera de Dios? Y cuando por fin lo sé, ahora resulta que pueda que no sea el tiempo. Yo, mira. Entonces, ¿qué necesito? Esperar en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios funciona a través de la renovación de mi mente.
Cuando mi mente empieza a ser renovada, empiezo a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida. La gente tiene por costumbre en las iglesias: hermano, ayúdeme a orar para que Dios me revele. Porque es más fácil que Dios le revele a alguien a pasar tiempo en la escritura. Amén. Nos gusta más que alguien venga y nos diga: ay, viene un profeta. Solo le falta que lo instalemos al frente con una bola de cristal, hermano, que me deparará el futuro. Déjeme ver. Porque es más fácil eso que sentarse a leer la escritura. ¿Se acuerdan cuando lo vamos a ver ahorita? Pero aquí está la palabra profética más segura. Aquí en la escritura encontramos prácticamente todo lo que ocupamos para que en la vida nos vaya bien. Pero invertimos muy poco tiempo en leerla y en esperar. Aleluya. Amén. Dijimos la semana pasada, la revelación principal ya fue escrita. Esto, hermanos, es un fundamento doctrinal importantísimo. Si alguien viene y le dice a usted: Dios dice bla, 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 y no se ajusta a lo que ya está escrito, no lo reciba, no lo escuche. Amén. En ese momento, alguien que habla de parte de Dios algo que no está basado en esta escritura, amén, ya no está autorizado para hablar. ¿Se acuerdan cuando yo llegué y dije la semana pasada: conocer la doctrina me autoriza a hablar de la palabra? Desconocer la doctrina me desautoriza de predicar. Porque yo puedo predicar cualquier cosa, pero la doctrina es la que me autoriza. La doctrina es la que me da el título, que me dice que me gradué para hablar. ¿Se acuerdan un día que hablé de Pedro? Amén. Cuando Pedro llegó y dijo que Pablo había escrito cosas profundas, difíciles de entender, que algunos indoctos tuercen. ¿Se acuerdan? Entonces yo dije, cuando Pedro dice algunos indoctos, yo dije: esta palabra hay que predicarla en calidad de doctorado. Y cuando hablo de doctorado no me refiero a que tengo que irme a graduar, no sé, 30 años de un instituto bíblico, porque Pedro no fue un hombre graduado de instituto bíblico, fue un pescador que vivió cerca del Señor y todo lo que aprendió, lo aprendió de Él. Amén. A lo que me refiero con calidad de doctorado es que esta palabra que se predica está en la boca de alguien que se sentó a estudiar la palabra antes de hablar, que se preocupó por el fundamento desde donde se para hablar. Amén. Yo puedo pararme a hablar la palabra desde cualquier tipo de fundamento. De hecho, tenemos tantos fundamentos para hablar la palabra. Esta palabra es tan valiosa y es un libro tan único que la mayoría de las religiones de este mundo están basadas en esta misma palabra. Solo que hay gente que se paró en un podio distinto en su propio razonamiento y hasta en su humanismo a enseñarla. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que entender esta palabra porque la revelación principal ya se escribió. Ya se escribió. No hay que añadirle ni que quitarle, hay que honrarla. ¿Amén? Esta palabra ni se le quita ni se le pone, se le honra. ¿Cómo se le honra? Explicando las cosas desde lo que ya está escrito. Lo que venga nuevo se ajusta a esto. Si no se ajusta, no lo podemos aceptar. Yo un día hablando con alguien hace algún tiempo llegué y le dije: si la Biblia dijera que para ser salvo yo tengo que aprender a caminar de manos, me meto un circo para que me enseñen, para entrar a la iglesia caminando de manos. Entonces le dije a alguien: mire, si la Biblia lo dice, aunque el mundo diga que no, la Biblia lo dice, hay que hacerlo. Y si la Biblia no lo dice, amén, aunque lo diga quien quiera, venga y diga: no, mire, usted no sabe, en la Biblia o nosotros lo hacemos así. Si la Biblia no lo dice, yo no tengo por qué cumplir. Amén. Aquí están escritos o escritas las bases de nuestra religión, por decirlo de alguna manera. Amén. Lo que no está escrito aquí, nuestra religión no lo sabe.
Estoy hablando religión entre comillas. Usted y yo sabemos, amén, que no es una religión, es un estilo de vida. Amén. Pero ya saben, lo estoy usando porque hay tanta gente que dice es que mi religión, bueno, la religión del cristiano verdadero ya está escrita. Así de fácil. Si está aquí, lo cumplimos. Si no está aquí, aunque lo diga quien lo diga, no lo podemos cumplir. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. Amén. Entonces, amados de Dios, esto es muy, pero muy valioso. Otro punto, la inspiración de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Quién me lo consigue? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Amén. Amén. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Léelo de nuevo, por favor. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Oiga esto, mi amado y mi amada del Señor Jesucristo. 3:16. Segunda. ¿Sí? Entonces, ¿No? Segunda no. Timoteo. Léalo. Sí, me extrañaba. perdón, sí. Ajá. Me metí en otro. Ese, Sí, en la que no toda me- la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Amén. Oiga esto. Toda escritura es inspirada por Dios, declara el apóstol Pablo. Hablamos de la semana pasada. ¿Qué significa inspirado? Inspirado significa que se impartió de parte de Dios un hálito, un soplo divino. ¿De dónde lo sacamos? Cuando Pedro lo dice en 2 de Pedro 1:21, dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron inspirados por el Espíritu de Dios. Esa palabra inspirado es una palabrita griega que significa soplo divino o aliento de Dios. El apóstol Pedro entendía que las personas que hablaron de parte de Dios lo hicieron bajo el aliento de Dios, bajo el soplo divino. Amén. No hablaron por hablar, hablaron de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Cuando Pedro dice ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana, esto es muy valioso, importante. Otro punto doctrinal muy importante. Amén. Mire, usted puede esforzarse mucho, pero si Dios no quiere decírselo, no se lo dice. Amén. Podemos esforzarnos mucho, pero si Dios no está interesado en decírtelo a ti o decírmelo a mí, no lo dijo. Amén. La profecía, la revelación, no viene por mi búsqueda de Dios, viene porque Dios quiso traer una revelación a mi vida. Amén. Ninguna profecía vino porque hubo alguien buscándola. La profecía, dice el apóstol Pedro, vino de parte de Dios a esos santos hombres. Amén. La revelación es un regalo de Dios. ¿Oyó eso? La revelación es un regalo divino. No se basa en que lo busque, no se basa en que esté desesperado en buscarlo. Se basa en que Dios quiso. Dios quiso. Amén. ¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Gloria al Señor. Allí en las hojitas usted tiene muchas cosas que escribimos más que usted puede estudiar. Bendito sea el Señor. Yo pues por el tiempo tengo que tratar de poner las ideas generales. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Ahora, esto también es valioso e importante por lo siguiente, amigos. Como esta es todo esto son revelaciones que a Dios le place traerlas, que a Dios le place dárselas a la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Han habido momentos en que el Señor vino y reveló algo. Se quedó en la iglesia, como parte de la iglesia. Pero luego, cuando la iglesia empieza a avanzar en la historia y se empiezan a dar abusos de algo, aparece entonces que Pablo, Pedro, Judas, Juan empiezan a escribir tratando de legislar lo que ya era una convivencia normal en la iglesia. Yo les hablé la semana pasada de la Santa Cena, ¿recuerdan? Para los
discípulos del Señor, la Santa Cena era una institución normal. Jesús nunca dio ninguna orden que fuera excesiva y difícil. Amén. Jesús dio órdenes sencillas, fáciles. Amén. Fáciles de llevar, fáciles de conseguir, fáciles de seguir. Amén. Fáciles de sobrellevar en los hombros. Cuando el Señor viene, Él se reúne con los discípulos. El Señor está allí en sus últimos momentos. Y entonces empieza en la cena, se acuerda, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, amén. Luego tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Ahí el Señor no explica nada, no hay ningún problema, la Santa Cena es muy sencilla. El Señor viene y dice, haced esto en memoria de mí, todos los días que la toméis, recordad que no tomaré del fruto de la vida hasta que lo beba con vosotros luego en el reino de mi Padre. No había nada que explicar, sencillo. Pero luego entra la iglesia, ya el Señor no está. Ya la iglesia no son ni 120, ni 170, ni 200, ni 300. Ahora hay iglesias por todo lado. Y Pablito se da cuenta que hay una iglesia X donde la gente no hacía una cena, sino un banquetazo. ¿Amén? Y llegaban y se servían a manos llenas y comían, y seguramente hasta algunos pleitos habrían habido, que hermano que usted se llevó el pan, que no hermano que qué glotón, que mire me dejó sin arroz. Y cuando Pablo se da cuenta de esto, entonces una convivencia sencilla, normal de la iglesia, se ve obligada a ser legislada desde una posición de apostolado. Y entonces Pablo, como un apóstol, un padre de la iglesia, Pablo viene y dice, señores, están equivocados. Si alguien tiene hambre, come en su casa. Porque he oído que hay un desorden entre ustedes cuando se practica la Santa Cena. Y empieza a decir, no es más bien esto. Amén. Y empieza a darle doctrina a la iglesia acerca de cómo llevar la Santa Cena en orden. Amén. ¿Qué pasó con el Señor? Oiga esto, era una vida común de la iglesia. Los profetas. Todavía en los tiempos de Pablo, la Biblia en Hechos habla de que habían compañías de profetas todavía. ¿Se acuerda? El que llegó y agarró a Pablo, le quitó el cinto, lo amarró y le dijo, así harán con el hombre de quien es este cinto. Será amarrado y será llevado cautivo hasta Roma. Habían profetas. Pero resulta que de un momento a otro, ya en la vida de la iglesia, los hermanos empiezan todos a profetizar, y por allá alguien lloraba, pegaba gritos y después caía, y por allá alguien estaba profetizando y aquella no se aguantaba y empezaba a profetizar sin que había terminado aquella. Y entonces viene Pablo y dice, señores, esto es otro gran desorden y las cosas no pueden ser así. Así que lo vamos a hacer de esta forma. Cuando se profetice, vamos a profetizar en orden. El que tenga una palabra se espera que termine el otro. Y no vamos a profetizar más de 3 en lenguas. Los demás directo al españolito. Aleluya. Amén. ¿Me entiende esto? Luego viene y dice, los que tengan dones, úsenlos como una medida de fe. Esto es valiosísimo, doctrina. Amén. Pablo hace que los dones sean regulados para que cuando alguien entra y escucha que Dios está hablando, dice Pablo, por todos es convencido. Amén. Entonces, algo que era una vivencia normal, ahora Pablo tiene que legislarla desde una autoridad apostólica, tiene que llegar y decir, señores, esto hay que hacerlo así, porque estamos descuadrados. Amén. ¿Me entienden esto? Entonces usted encuentra en la Biblia, Pablo empieza a escribir cómo tienen que ser los diáconos, Pablo empieza a decir cómo tienen que ser los que anhelan obispado, las que anhelan obispado. Pablo tiene que empezar a dictar una serie de normas. En la vida normal, cuando estaban con Jesucristo el Señor, todo lo que Jesucristo enseñó era simple. Pero conforme la iglesia fue creciendo y empezaron a existir ciertos abusos, se necesitó de gente que se levantara, no cualquiera, gente con autoridad en la iglesia, y que llegara y dijera, señores, esto mejor lo vamos a hacer así, para no tener problemas. ¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Entonces todo eso, amados y amadas, lo encontramos en la palabra de Dios. Amén. Después dice allí que las escrituras son divinas y no meramente humanas.
Siempre se ha querido, amados del Señor, tratar, hay un movimiento que siempre ha estado por muchas generaciones, que han tratado de hacer que la palabra se quede reducido a un mero texto literario. Amén. Entonces la palabra es un buen libro, tiene algunas cosas muy interesantes, como también algunas cosas que escribió Platón y algunas cosas que escribieron estos otros pensadores de la Grecia antigua, y hasta Shakespeare. Y mire, usted lee los libros de Julio Verne, Viaje a la Luna y Viaje al fondo de la Tierra, y pareciera como que aquí hay cosas que son de veras futuristas. Algo el hombre estaba entendiendo. Es más, usted nota, cuando se presta alguna situación ahí media rara, usted escucha a la gente hablar entre las profecías de Nostradamus y las de la Biblia, le dan una similitud y a veces hasta le da más relevancia a Nostradamus que a la Biblia. Siempre ha existido ese movimiento, por hacerle perder a la Biblia el valor que tiene. Pero la Biblia no es humana, no es meramente humana, es divina. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida. Amén. ¿Qué significa eso? Mire, amado y amada del Señor, usted llega y lee una novela de Julio Verne, buenísima, yo he leído algunas, pero usted queda igual, queda solamente con la emoción de que qué buen libro lee. Pero la Biblia tiene el poder de cambiar. La Biblia tiene el poder de dejarte una enseñanza que te deja pensando. Amén. La Biblia te transforma. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. La Biblia es única y no común. ¿Se acuerda? Lo vimos la semana pasada también. Cuando llegué y dije, la Biblia reclama dos cosas que la hacen ser un libro no común. Lo primero es que la Biblia me habla de inspiración. Pero lo segundo es que la Biblia me ilumina. Hay muchas cosas que me inspiran. Amén. Vi una película, la película estaba muy buena. Amén. De alguna manera me movió, me motivó, y entonces yo digo, qué inspirador esta película. Salgo inspirado, motivado. Un día esto estaba hablando con alguien, no me acuerdo con quién, acerca de la cultura de los japoneses. Los orientales tienen por cultura trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Es la cultura de ellos. Y hace algún tiempo escuchaba de una película famosísima de un hombre que él trabajaba en el tren. Su trabajo era muy simple, no era el maquinista ni nada por el estilo, simplemente era el hombre que cuando el tren paraba, él se bajaba, recibía a la gente, le marcaba ahí la tarjetita, el boleto y los dejaba subir. Ese era su trabajo, bajarse y recibir a la gente en la puerta. El hombre trabajó para esa compañía del tren por años y murió en las gradas del tren. Y contaban que cuando terminó la película, los japoneses se salieron de la película llorando. Película más impactante, el hombre murió en su trabajo. Porque su cultura es trabajo, 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 trabajo. ¿Me entienden eso? Entonces, ¿ellos qué pasó? Estaban inspirados. ¡Qué buena película! Pero la Biblia no solo te inspira, la Biblia te ilumina. Son dos cosas distintas. La Biblia me habla de gente que fue inspirada. ¿Amén? ¿Se acuerdan de Caifás? El sumo sacerdote en tiempos del Señor. Oiga, ese hombre profetizó, hermano. La Biblia dice que profetizó la muerte de Jesucristo. Lo dice literalmente. Profetizó la muerte del Señor. Pero nunca tuvo la revelación y la iluminación para entender que ese hombre que iba a morir era el Hijo de Dios. ¿Cuántos profetas profetizaron un montón de cosas? Pero ¿cuántos de ellos murieron sabiendo lo que habían profetizado? ¿Y cuántos murieron con la revelación de lo profetizado? La Biblia es un libro tan fantástico, bendito sea el Señor, que no solamente inspira, ilumina, deja conocimiento. Aleluya. ¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Vea lo que dice Mateo 16, 17. Alguien que me lo lea, por favor. Es una escritura muy conocida. Mateo 16, 17. Cierra, léelo. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino Padre que está en los cielos. Oiga eso. Pedro no fue inspirado nada más allí. Fue iluminado con una verdad impresionante. Amén. Yo lo he dicho muchas veces cuando he predicado acerca de Pedrito. Pedro no dijo cualquier cosa, no fue cualquier declaración la que dijo. Pónganse a pensar esto, amados. Pedro había crecido en un entorno donde esperaban al Mesías. ¿Qué? Habían pasado siglos esperando. Cualquiera que dijera que era el Mesías era un anatema. Entonces, para Pedro poder llegar y decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro ahí estaba renunciando a la religión, a la creencia de generaciones y generaciones y generaciones que esperaban al Mesías. Aparte de eso, Pedro se estaba jugando el que estuviera hablando en contra de Dios. ¿Usted sabe lo que es llegar y decirle a alguien que no era, usted es el Cristo? Como en nuestros días el famoso Jesús hombre. ¿Ah? Usted sabe, hermano, lo que puede significar a nivel espiritual que yo acepte como hijo de Dios a alguien que no lo es. Sobre todo cuando soy alguien temeroso de Dios y que por generaciones, mis familias y las generaciones después de ellos han esperado fielmente en que Dios mande su Mesías, su Hijo. Mire, hermano, lo que Pedro declaró allí fue pesado. Para que Pedro lo declarara, no solo estaba inspirado, Pedro entendió: tú eres el Cristo. Tú eres el que estábamos esperando nuestros padres, nuestros abuelos, todos nuestros antepasados. En ti se resumen todas las profecías que desde niño he escuchado. En ti se resumen todas las esperanzas de Israel que hemos esperado por siglos. En ti se resumen los profetas y la ley. Tú eres el Mesías. Eso era más que una inspiración. Pedro estaba teniendo una revelación. La revelación te ilumina. La revelación te ilumina y te lleva a niveles de conocimiento de la palabra que van más allá de lo que se lee solamente en la letra flor de piel en la Biblia. Amén. ¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Es lo que Pablo dice. Cuando Pablo viene y le dice, 1 Corintios 2:4, Pablo viene y dice: señores, cuando yo fui a ustedes, no fui a hablarles con humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo: no llegué a predicarles lo que todo el mundo sabe. Llegué con iluminación. La palabra se me reveló. Cristo me mostró el texto y hoy entiendo lo que estoy hablando. Hoy les traigo el Evangelio. ¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Mire, amado, la famosa palabra, usted conoce el libro, el último libro de la Biblia, ¿cómo se llama? O los mapas. Apocalipsis. Los mapas. ¿Cómo será el último libro de la Biblia? Los mapas. No, Apocalipsis. Sí. Mire, cuando Pablo habla de revelación, Pablo usa, usted sabe, por eso yo la semana pasada hablaba del nombre de Jesús. Voy a poner un poquito de fundamento doctrina. Eso que viene y hablan de que Yeshua, que, mire, en el Nuevo Testamento no aparece el nombre Yeshua una sola vez. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el nombre de Jesucristo aparece escrito en griego. Entonces Pablo, que era un conocedor de todo eso, debió haber respetado el nombre de Jesús en hebreo, pero no lo hizo. Todo el Nuevo Testamento, el nombre de Jesucristo aparece escrito en griego. Ahora, Pablo, cuando viene y habla y escribe y dice, habla de revelación, en el griego lo que usa es esa palabrita griega, apocalypsen. ¿Qué significa? Revelar, descubrir o develar algo. Es lo que Pablo le estaba diciendo. Yo no llegué a ustedes con una humana sabiduría a hablarles. Yo llegué con algo que se me reveló, algo que descubrí y algo que se develó ante mis ojos. Ese es el poder de la palabra. ¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Oiga eso. Juan capítulo 11, verso 49 al 52. Alguien que me lo lea para que vean lo que les hablaba de Caifás.
Juan capítulo 11, 49 al 52. ¿Quién llegó? Ya yo llegué. ¿Alguien más? 11. 49 al 52. ¿Ok? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Oiga eso. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Amén. Oye, Caifás era el sumo sacerdote y profetizó algo, pero él quedó sin entendimiento. Solo se inspiró para profetizar algo. ¿Qué profetizó? Es mejor que muera uno por la nación que toda la nación. Y dice el escritor, pero no habló de sí mismo. Dice, habló inspirado por Dios, profetizando que moría por la nación, y no solo por la nación, por el mundo entero. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. ¿Cuál es la bendición de estar nosotros ahora aquí? Después de Cristo, que tenemos el Espíritu de Dios. Esta palabra ahora no solo nos inspira, nos enseña, nos instruye, nos ilumina, nos corrige, nos muestra el camino a seguir. Cuando yo agarro y leo la palabra y la escudriño, ya no la estoy escudriñando con una mente humana, la estoy leyendo desde una mente renovada por el Espíritu de Dios. ¿Qué produce esa renovación del Espíritu de Dios? La leo y la entiendo. Seamos honestos, amados, ¿a cuántos nos pasó que antes de venir a Cristo leíamos la Biblia y no entendíamos ni joder? ¿Verdad que sí? Pero de un momento a otro empezamos a entenderla, de poquito en poquito fuimos entendiendo. Oye, qué tremendo lo que dice aquí, oiga, qué tremendo. Entonces, amados del Señor, la palabra se nos muestra, se nos descubre, se devela. Es lo que significa la palabra Apocalipsis. Amén. Se devela, se corre la cortina de algo, y entonces yo empiezo a entender sus verdades. Ahora las comprendo, y si las comprendo, las puedo vivir. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Oiga esto. Es importante, amado, escuche, que usted entienda esto, llamada del Señor. La iluminación de la palabra permite grados o niveles de luz en mi corazón. ¿A qué me refiero con luz? No estoy hablando de nada así como místico. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Entiendes? Cuando Jesús habló acerca de la luz, ¿se acuerda? Dijo, nadie pone un candelabro, amén, debajo de la cama, sino que la pone en un almud. Dice, para que alumbre a todos los que están en casa. Y luego el Señor empieza como a dar una explicación y dice, así tiene que ser la revelación. Hay una partecita allí que en el texto en español no aparece, y es donde el Señor viene y dice, pero los que reciben la luz deben de ir hacia la luz. Yo puedo conocer una verdad, pero necesito caminar hacia esa verdad para que me ilumine. ¿Qué pasa si apagamos estas luces y dejamos la de allá afuera? Quedamos en una penumbra. No estamos en total oscuridad, pero no estamos gozando de la luz. Y la única forma de disfrutar de la luz es saliéndonos de aquí e irnos a parar todos debajo del bombillo. ¿Cierto? Yo puedo estar viendo una verdad divina, pero la estoy viendo en la penumbra. Entonces medio entiendo, medio lo disfruto, medio lo vivo, medio lo acepto. Pero el beneficio total de la luz no me va a llegar hasta que yo me salga de la penumbra caminando hacia esa verdad que Cristo me está enseñando. Ese es el poder de la palabra. Te muestra que allá hay una verdad por la cual puedes vivir. Y si empiezas a caminar hacia esa verdad, ¿cómo camino hacia esa verdad? Buscando cumplirla con mi vida, no en mis fuerzas, en las del Espíritu en mí. Se produce que esa luz me transforme. Mientras Caifás profetizó de la muerte de Jesús, pero se quedó sin ningún tipo de beneficio
por lo que acababa de profetizar. Pedrito llegó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y esa verdad lo transformó hasta convertirlo en un apóstol de la iglesia de Jesucristo. Esa es la diferencia entre cuando profetizo y quedo sin entendimiento, o leo la Biblia y quedo sin entendimiento, y cuando la Biblia se vuelve luz para mí. Esa verdad me transforma. Amén. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. La verdad de Dios, esta escritura es viva, no es mecánica. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Su Espíritu Divino usó las facultades de los hombres, produciendo así un mensaje perfectamente divino, que no obstante ostenta las características de la personalidad del escritor. Cuando hablamos de inspiración, amados del Señor, no hablamos de que de un momento a otro Mateo puso los ojos en blanco, la mano se levantó, agarró una pluma y de un momento a otro se despierta el trance y dice: ¿qué es esto que escribí? Usted puede leer en las escrituras la emoción de cada uno. Marcos, el Evangelio de Marcos, es uno de los evangelios más bonitos. A mí me gusta el Evangelio de Juan porque es tremendamente profundo, pero me encanta el Evangelio de Marcos porque Marcos dice detalles que a los otros se les escapan. ¿Por qué dice detalles? Porque resulta que Marcos, oiga esto, Marcos es un escritor, voy a decirlo de esta forma, un escritor de segunda generación. Él escribió todo lo que le oyó a Pedro. Usted sabe, el Evangelio de Marcos podría llamarse el Evangelio de Pedro. Marquitos, es el famoso Juan Marcos, ¿se acuerdan? El que dice la Biblia que se devolvió de las misiones cuando iba Pablo y Bernabé. ¿Se acuerda que Pablo llegó y dijo: no quiero a Juan Marcos nunca más conmigo? Y Bernabé decía: pero pobrecito el muchacho, si era un adolescente, hermanos, tenía como 14 o 16 años. Y se lo llevan para allá, mi hermano, un lugar lleno de bandoleros, de gente peligrosísima, donde el hombre se baja del barquito y ve semejante raza, se devuelve. Y cuando Pablo ve que Juan Marcos se devuelve, Pablo era un hombre muy estricto, y Pablo dice: yo a este tipo no lo vuelvo a caminar conmigo nunca más. Entonces Pedro lo agarra y se lo deja con él. Juan Marcos se forma a la par de Pedro. Juan Marcos se sentaba a escuchar a Pedro contar todas las historias, todo lo que había vivido con Jesús, todo lo que había pasado en el lugar. Entonces usted lee Marcos y usted nota en Marcos, en el Evangelio de Marcos, detallitos de alguien que estuvo ahí y que lo vivió, cosa que los otros no lo describen así. Cuando Marcos escribe el Evangelio, oyendo todas las cosas que Pedro había contado, Marcos imprime su personalidad. Imprime todo lo que había oído a Pedro contando. Juan imprime su carácter en el Evangelio. Cuando usted lee a Juan, usted se da cuenta que era un hombre con una revelación y una profundidad en la palabra y en el Espíritu impresionante. Cuando usted lee a Pablo, usted sabe, Hebreos no se sabe quién lo escribió. Y usted sabe por qué hay pleito, por quién escribió Hebreos, y muchos dicen que fue Pablo. Porque hay algunas palabritas en esa carta que solo Pablo usaba. Entonces hay gente que dice: esto lo escribió Pablo, porque solo Pablo ponía esto, solo Pablo saludaba así, solo Pablo hacía esta estructura de carta. ¿Qué hicieron ellos? Imprimieron su carácter en lo que escribieron. No era que quedaban en un trance. Amén. Aleluya. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Entonces, esta escritura que usted y yo tenemos en las manos no es mecánica. Amén. No es mecánica, está viva. Bendito sea el Señor. Amén, amados. Amén. Amén, amadas. Amén. Usted y yo tenemos que entender algo. Mire, otro punto doctrinal importantísimo. Mi amada hermana, Dios nunca ha hecho nada sin el hombre, y el hombre nunca ha hecho nada sin Dios.